bueno, hay promesas que no se olvidan. Entonces, Francisco, tú tienes la palabra y yo quisiera nada más decir, hemos tenido ya una asamblea que realmente, bueno, ha batido récord, ¿no es cierto?, aprobando leyes. Pero estas leyes no han sido suficientes, no son suficientes para cambiar, para que realmente la sociedad avance hacia donde tiene que avanzar. Entonces, ¿necesitamos una asamblea con más leyes ahora? ¿O qué es lo que tú ves? A ver, se tiende a creer o a pensar, y de pronto es lo ideal, que la asamblea realmente sea un reflejo, y ciertamente sería lo ideal, pero en realidad lo que refleja una asamblea son las relaciones de fuerza y de poder en un momento dado, ¿no? Y las relaciones de fuerza, y dentro de esas relaciones de fuerza y de poder, hay por supuesto intereses. Sí, y esos intereses serán los que en realidad se reflejen en la asamblea, y por eso es tan importante ver el nombre, los nombres, quiénes van a estar ahí, ¿no? Porque, como decíamos, podríamos crear una agenda, tener una agenda y una asamblea legislativa muy abierta, muy progresista, realmente vanguardista en temas de derechos, pero la relación de fuerzas no da. Y yo temo mucho que tener a un Bazán ahí, a un Ver ahí, tener a un Bru ahí, está reflejando eso. Está reflejando también un enorme conservadurismo, ¿no?, de la sociedad. En cuanto a derechos sociales. En general la sociedad boliviana es bastante conservadora, más aún en temas que pueden ser considerados polémicos, como por ejemplo el derecho a decidir sobre el cuerpo, ¿no?, de las mujeres, o por ejemplo los derechos civiles, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una asamblea a la que le va a costar mucho avanzar en derechos, le va a costar mucho avanzar en derechos, porque claro, va a reflejar nomás una relación de fuerza en la que hay fuerzas muy conservadoras fuertemente arraigadas, ¿no? Entonces, yo no creo que sea tanto un tema de densidad y cantidad de leyes, sino más bien del enfoque de esas leyes, uno, y dos, la capacidad del Estado para ejecutar esas leyes, ¿no? Porque una es la capacidad legislativa, que la actual legislatura ha sido enorme, ¿no? Sí. O sea, realmente ha sido una máquina de generar leyes, y muchas de ellas muy buenas, ¿no? Muy buenas, pero falta el otro lado, ¿no?, que es la parte ejecutiva, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas leyes, pues, se lleven a la práctica? Se lleven, ¿no?, a la práctica, y lleven a que las personas, pues, ejerzamos más ampliamente y en mejores condiciones los derechos, ¿no? Entonces, yo iría por ahí, no pensar cuál es la asamblea ideal, sino más bien, ok, ¿qué fuerzas está representando, reflejando esa asamblea, ¿no? Y cómo contenemos a las fuerzas conservadoras antiderechos, y más bien damos un espaldarazo a esas personas, a esos asambleístas, que están más bien por una legislatura, por una legislación que nos permita mejores condiciones para el ejercicio de ciudadanía a las bolivianas y a los bolivianos, finalmente. Quiero vislumbrar dos necesidades importantes en nuestra sociedad. Por supuesto que hay muchas más, ¿no?, pero quisiera resaltar dos. Ante tanto infanticidio, ante tanto feminicidio, ante tanta violencia, falta de valores, pienso que una asamblea legislativa podrá seguramente cambiar estas pandemias, ¿no? No sé, con medidas que salgan desde la asamblea y puedan, por ejemplo, devolver los valores a la sociedad, por un lado. Y por el otro lado, por la parte económica, nosotros como país necesitamos cambiar la matriz productiva de nuestro país. Dejar de ser un país netamente exportador de materias primas, ¿no es cierto?, y convertirnos en un país productivo. Necesitamos una asamblea que también sea capaz de impulsar esto. ¿Se puede desde la asamblea construir
no nuevos valores, sino reforzar los valores que nos lleven a una sociedad sin infanticidio, sin feminicidio, y que permita también al mismo tiempo, por ejemplo, avanzar hacia un país productivo. Puede que sí, puede que no. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos dentro de la cultura política boliviana es que somos bien, no sé si está bien el término, pero bien legalistas. Todo lo queremos resolver con leyes, ¿no? Entonces vemos de que hay altas tasas de feminicidio, entonces ley contra el feminicidio, que es una buena ley, que tiene que existir, sí, pero que la existencia de una ley no va a eliminar el feminicidio. Exactamente. Como decía muy bien Francisco, la parte ejecutiva, hay una parte preventiva, hay una parte que los otros órganos también tienen que ponerse estos temas al hombro, ¿no? Entonces, eso, tendemos a pensar de que porque sale una ley, el tema se resolvió, y eso es muy importante tener bien en cuenta que no funciona así. Para el tema de los valores que tú decías, es fundamental que hayan buenos liderazgos. El liderazgo puede salir del Poder Ejecutivo, pero puede también salir del Legislativo, y por supuesto que podría salir también del Judicial, y desde los mismos partidos políticos. Yo creo que Bolivia ahorita uno de los problemas más grandes que tiene es una ausencia de liderazgo moral, ético, que realmente nos está ahogando el alma, porque igual dentro de las listas del MAS, por ejemplo, tenemos a Mario Silva, que formaba parte de los sindicatos de choferes que recibían las coimas del peaje, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué liderazgo puedo buscar yo en personas? ¿Qué inspiración, qué ganas de luchar contra todos estos temas puedo buscar yo en personas que tienen estos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, tú hablas del infanticidio, me parece un tema fundamental. Hace unos días se le dio una condecoración desde parte de la misma Asamblea Legislativa al señor Rosas por su trabajo en el tema de liderar este movimiento de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que desde el mismo nombre te das cuenta, Con mis hijos no te metas, es ver a los niños como propiedad privada. Exactamente. ¿No? Son mis hijos y si yo quiero los pego. Exacto, tú no los puedes pegar, pero yo sí, ¿no? Entonces, ¿qué liderazgo puedo yo encontrar en la asamblea? ¿Qué liderazgo moral y ético puedo encontrar si es que me están mostrando eso? ¿No? Entonces, es por eso que los nombres son tan importantes, tienen que inspirarme ese retorno a los valores. Y he visto en muchos casos que, por ejemplo, se intenta ir a buscar gente famosa, ¿no? Entonces, Echeverry, por ejemplo, se lo estaba llamando porque se sabe, no sé, que la gente le tiene cierto aprecio. Deportistas, periodistas, ¿no? Mundial, claro. Hay una comediante que, mira, por ahí Echeverry, por ahí la señora María René son excelentes legisladores. Pero me hace preguntar ¿qué los ha llevado a ser considerados? Es simplemente el hecho de que quizás inspiran algo en la población. Pero como falta tanto liderazgo, tenemos que recurrir a estos personajes que no tienen mucha experiencia política y que finalmente no sabemos si nos van a llevar por donde queremos que nos lleven, ¿no? Ahí está, Francisco, ahora tú tienes la palabra y tú me dirás si es posible que una asamblea legislativa también nos lleve a cambiar en ese sentido el país, fuera, digamos, de solamente promulgar las leyes, ¿no? A ver, las leyes son eso, ¿no? Son horizontes y más para las bolivianas, para los bolivianos. Hay un hermoso estudio de HCP Mansilla, ¿no? Que es el horizonte conservador. Los bolivianos, no recuerdo. El carácter conservador, ¿no? Y de todas maneras siempre estamos buscando cómo eludir la ley, ¿no? Precisamente lo que plantea, ¿no? La ley es un horizonte y se actúa bajo la máxima colonial de se acata pero no se cumple. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, por supuesto que son fundamentales, porque las leyes al final son una construcción simbólica, ¿no? Que está mostrando lo que estás proyectando como una sociedad ideal, ¿no? Pero de ahí a que automáticamente hay una transformación en la sociedad, no. Sin duda que no. Pero por supuesto que hay cambios, pero el cambio siempre es incremental, el cambio es un proceso y claro, vemos muchos casos de feminicidios, muchos de infanticidios y eso también responde en gran medida en que hay nomás un proceso en el que las mujeres pues están asumiendo
su propio desarrollo, como debe ser, pues, ¿no? Pero también hay un atrincheramiento de los machitos y de las machitas, porque las hay también, ¿no? Que pues generan este tipo de actitudes, primero como los de con mis hijos no te metas, ¿no? Pero por otro lado que llegan a extremos violentos como el feminicidio. Pero es una muestra de que, y me encanta poderlo decir en televisión, es una muestra de que tarde o temprano el patriarcado se va a caer, ¿no? Y me encanta poderlo decir en televisión. Y sí, es terrible lo que estamos viviendo como sociedad al enfrentar la violencia contra las mujeres. Es lamentable también, hablando de la Asamblea, que no se haya logrado declarar emergencia, ¿no? Por el número de feminicidios, y ahí hay que ver también qué está pasando. O sea, ¿por qué si un tema que está en agenda, que es claramente importante y que está quitando la vida a las mujeres, pero a unos niveles que nos llevan a liderar los índices regionales, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha declarado emergencia? Otra vez, juegan fuerzas, ¿no? Hay otros poderes que son conservadores y que no les interesa que este tipo de agendas pues se desarrollen, ¿no? E insisto, es ahí donde hay que poner el ojo, es esas fuerzas que más bien empujan hacia atrás las fronteras de los derechos, las que hay que contener, ¿no? Bueno, yo sé que hemos tratado de avanzar y demostrar lo que estamos queriendo en el país. Me imagino que después de este programa y la próxima semana tendremos cambios de varios de estos nombres, ¿no? Porque espero que nos escuchen, no a nosotros únicamente, sino a la sociedad, y se den cuenta que con personas que no son coherentes no vamos a conseguir, por ejemplo, que se cumplan los programas que están proponiendo, ¿no? Y la población no es tonta. La población sabe que existen estas incoherencias. Yo les agradezco mucho el haber venido, el participar, y los invito para que antes de las elecciones nuevamente podamos hacer un análisis y cómo ha ido avanzando, si es que ha avanzado y si ha habido algún cambio en estas listas, y veamos qué va a pasar. Y quisiera conocer el criterio que tengan ustedes después de esos cambios, ya más cerca de las elecciones. Muchísimas gracias, Ana Lucía, y muchísimas gracias, Francisco. Hasta la próxima semana y que tengan un buen fin de semana.